El caso de Charles Dexter Ward, capítulo 3, parte 3. Llegamos así al momento en que la mayoría de los médicos echan la locura de Charles Ward. Nada más producirse el descubrimiento, el joven hojeó el cuaderno y los manuscritos. Es evidente que vio algo que le causó una profunda impresión. De hecho, al mostrar los títulos, los dos obreros procuró que no vieran lo que decía el texto, y cayó preso en una agitación que la importancia genealógica e histórica de su hallazgo difícilmente podía justificar. Al volver a casa, comunicó la noticia casi avergonzado, como si quisiera subrayar la importancia de las pruebas sin tener que mostrarlas. Ni siquiera enseñó los títulos a sus padres, sino que se limitó a decirles que había encontrado ciertos documentos de puño y letra de Joseph Curwen, la mayor parte en clave, y que tendría que estudiarlos con sumo cuidado antes de pronunciarse sobre su verdadero significado. Es probable que solo se los mostrara a los dos operarios al notar en ellos una evidente curiosidad, y sin duda quiso evitar así cualquier reticencia que aún les habría dado más motivos para hablar del asunto. Esa noche, Charles Ward se sentó en su cuarto a leer el cuaderno y los papeles que había descubierto, y al hacerse de día aún seguía leyendo. Cuando su madre subió a preguntar si no se encontraba bien, Ward pidió que le subieran las comidas, y por la tarde salió solo un momento cuando llegaron los obreros a instalar el cuadro en la repisa de la chimenea de su estudio. La noche siguiente durmió a ratos y sin cambiarse de ropa, mientras se debatía febrilmente con el manuscrito cifrado. Por la mañana su madre vio que estaba trabajando con la copia fotostática del documento en clave de Hutchinson, que le había mostrado otras veces, pero cuando le preguntó, respondió que la clave de Curwen no servía para descifrarlo. Esa tarde dejó el trabajo y se dedicó a observar con fascinación cómo los dos obreros terminaban de instalar el cuadro sobre el leño eléctrico y colocaban la falsa chimenea y la repisa de manera que sobresalían un poco de la pared norte, como si fuesen de verdad, tras tapar los laterales con paneles parecidos a los de su cuarto. Esa tarde dejó el trabajo y se dedicó a observar con fascinación cómo los dos obreros terminaban de instalar el cuadro sobre el leño eléctrico y colocaban la falsa chimenea y la repisa de manera que sobresalieran un poco de la pared norte, como si fuesen de verdad, tras tapar los laterales con paneles parecidos a los de su cuarto. Cerraron el panel principal, donde estaba pintado el cuadro, y colocaron unas bisagras para dejar detrás un hueco. En cuanto se fueron los obreros, el joven llevó su trabajo al estudio. Se sentó ante el retrato con la mirada fija a ratos en el manuscrito cifrado y a ratos en aquel cuadro que le devolvía la mirada con un espejo que le añadiera años y le recordara el paso de los siglos. Al recordar su comportamiento en aquella época, sus padres proporcionan interesantes detalles sobre la cautela que demostró a partir de entonces. Ante los criados, rara vez ocultaba los papeles que estaba estudiando, pues consideraba con razón que la intrincada y arcaica caligrafía de Curwen era demasiado complicada para ellos. No obstante, con sus progenitores se mostraba más reservado, y a menos que el manuscrito en cuestión estuviese cifrado o incluyese un montón de símbolos crípticos e ideogramas desconocidos, como parecía serlo el titulado, aquel que vendrá después de etcétera, lo tapaba con un papel, hasta que el visitante se hubiera marchado. Por la noche, los papeles eran guardados bajo llave en un antiguo armario donde los dejaba también cada vez que salía de la habitación.
Pronto volvió a adoptar costumbres y horarios bastante regulares, aunque perdió el interés por los largos paseos y las otras actividades que hacía fuera de casa. El inicio de las clases, ahora que iba a empezar el último curso, supuso para él un auténtico fastidio, y más de una vez afirmó que no pensaba dedicarles ningún tiempo. Según dijo, tenía importantes investigaciones que llevar a cabo, que le abrirían más caminos hacia el conocimiento y las humanidades que ninguna universidad del mundo. Alguien que siempre había sido más o menos aplicado, excéntrico y solitario, podía comportarse así durante mucho tiempo, sin llamar la atención, como es normal. Ward era estudioso y reservado por naturaleza, y sus padres no se sorprendieron, aunque lamentaron el secretismo y el encierro por los que había optado. Al mismo tiempo, tanto a su padre como a su madre les pareció raro que ya no les enseñara ni un solo papel de los que había descubierto, ni les diera el menor dato sobre lo que había descifrado. Él explicó sus reticencias, diciendo que prefería esperar hasta poder anunciar algún hallazgo coherente. Pero a medida que pasaron las semanas, empezó a surgir entre el joven y su familia una especie de tensión, acrecentada en el caso de su madre, por su manifiesta disconformidad con cualquier indagación sobre los estudios de Curwen. En octubre, Ward empezó a frecuentar otra vez las bibliotecas, pero no por motivos arqueológicos, como en los primeros tiempos. Lo que le interesaba ahora eran la magia, la hechicería, el ocultismo y la demonología. Y cuando las fuentes de Providence resultaban insuficientes, cogía el tren a Boston y hurgaba en la riqueza de la gran biblioteca de Copley Square, la biblioteca Widener en Harvard o la biblioteca de estudios sionistas en Brooklyn, donde encontró disponibles varias obras raras sobre temas bíblicos. Compró mucho y mandó instalar una estantería nueva en su estudio para colocar las obras recién adquiridas sobre cuestiones muy peculiares. Aprovechando las vacaciones de Navidad, hizo varios viajes fuera de la ciudad, incluido uno a Salem, para consultar ciertos archivos en el Instituto Essex. A mediados de enero de 1920, en su rostro se notaba una expresión de triunfo, que nunca explicó y dejó de trabajar en el manuscrito cifrado de Hutchinson. En lugar de eso, empezó a hacer experimentos químicos al tiempo que se seguía buscando en los archivos. Para lo primero, instaló un laboratorio en el desván de la casa, y para lo segundo, repasó una y otra vez los censos y archivos estadísticos de Providence. Los proveedores de sustancias químicas y material de laboratorio aportaron en ulteriores interrogatorios un extraño y descabellado catálogo de los productos y el instrumental que había adquirido. No obstante, los funcionarios de la Cámara Legislativa y de las diversas bibliotecas coinciden en el objeto de su otro interés. Estaba obsesionado con la búsqueda febril de la tumba de Joseph Curwen, de cuya lápida una generación anterior había borrado sabiamente el nombre. La familia Ward fue dándose cuenta poco a poco de que algo iba mal. Charles había tenido antes excentricidades y cambios de interés, pero aquel creciente secretismo y su absorción en extrañas investigaciones eran atípicos, incluso para alguien como él. Apenas fingía estudiar, y aunque no le suspendieron ningún examen, había dejado de ser tan aplicado como solía. Ahora tenía otras preocupaciones, y cuando no estaba encerrado en su laboratorio con una veintena de antiguos libros de alquimia, podía encontrársele, o bien repasando los viejos registros de los cementerios, o encerrado con sus libros de ocultismo en su estudio, donde los rasgos sorprendentes, y casi se podría decir que cada vez más parecidos, del retrato de Joseph Curwen lo contemplaban con la mirada vacía desde encima de la chimenea de la pared norte. A finales de marzo, Ward añadió una macabra serie de paseos por los antiguos cementerios de la ciudad. A su búsqueda de los archivos la causa no se supo hasta más tarde.
Cuando los funcionarios municipales dieron a entender que era posible que hubiera encontrado alguna pista importante, de pronto había dejado de buscar la tumba de Joseph Curwen y se había interesado por la de un tal Naphtali Field, un cambio que se explicó cuando, al examinar los documentos que había estudiado, los investigadores encontraron parte del registro del entierro de Curwen que no había sido eliminado como los demás y que afirmaba que el extraño ataúd de plomo había sido enterrado a 10 pies al sur y 5 pies al oeste de la tumba de Naphtali Field. El nombre del cementerio estaba omitido en el documento, lo que dificultaba la búsqueda tanto que resultó tan complicado encontrar a Naphtali Field como al propio Curwen. Aunque la diferencia estaba en que en este caso nadie se había dedicado a borrar todas las pistas y cabía la posibilidad de encontrar la lápida por más que el registro hubiese desaparecido de ahí. Los paseos de los que excluyó tanto el cementerio de Saint John antes de Kings como el camposanto congregacional que hay en mitad de él, el de Swan Point, pues los registros le había dado a entender que el único Naphtali Field falleció en 1729, a cuya tumba podía referirse esa inhumación había sido Baptista.